Hola Golem, gracias a ti, me alegro de que disfrutes del contenido. Y resulta que desde los albores de la humanidad las grandes preguntas siempre nos han acompañado, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Y a lo largo de la historia las culturas humanas han ensayado múltiples respuestas a través de la filosofía, a través de la ciencia y por supuesto a través de la religión. La fe ha sido una de las vías más potentes para interpretar el mundo y encontrarle significado. De hecho, a día de hoy, más del 75% de la población mundial participa de alguna de las 4 religiones más difundidas: el cristianismo, el islam, el budismo o el hinduismo. Pero, más allá de estas, encontramos una enorme diversidad de creencias que han nacido en contextos particulares, a menudo fruto del choque entre distintos mundos. Y una de ellas es precisamente la que surge del cruce entre culturas, tecnologías y modos de vida profundamente distintos. Son, en efecto, los cultos de cargamento. Los cultos de cargamento o cultos cargo, por el inglés cargo cults, son creencias religiosas que han aparecido principalmente en la región de Melanesia, en Oceanía. Lo que las hace tan singulares es que nacen del encuentro entre poblaciones indígenas tecnológicamente aisladas y sociedades extranjeras mucho más industrializadas, europeos, norteamericanos, japoneses, etc., que llegaban a sus islas cargadas de objetos que para los locales parecían tener un origen divino: herramientas, medicinas, alimentos enlatados, radios, armas. Todo aquello que llegaba en barcos, o más impactante aún, desde el cielo en paracaídas o lanzados desde aviones, eran percibidos por los nativos como regalos de los dioses, y quienes los traían como emisarios sagrados o incluso como divinidades. En este contexto, los objetos foráneos, el cargo propiamente dicho, se convierten en símbolos de poder, de bienestar y de misterio. En muchas islas, los nativos desarrollaron explicaciones religiosas para integrar estas irrupciones del mundo exterior en su cosmovisión. Algunos llegaron a reproducir aviones o antenas con madera y cañas, imitando los objetos y gestos de soldados extranjeros, creyendo de esta manera que podrían atraer de nuevo estos preciados cargamentos celestiales. Ahora bien, esto no significa que estos pueblos esperaran pasivamente la llegada de los bienes. Al contrario, muchas eran comunidades activas y laboriosas cuya espiritualidad se enriqueció con nuevos rituales que les permitían dar sentido a lo que para ellos resultaba incomprensible. Lo que para unos eran suministros de guerra o de comercio, en el contexto sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, para otros se convirtió en el testimonio de un mundo invisible que se manifestaba de forma tangible. Uno de los ejemplos más célebres es el culto a John Frum, en la isla de Tanna, parte del archipiélago de Vanuatu. Según la tradición local, John Frum era un hombre, probablemente un soldado estadounidense, que llegó a la isla durante la Segunda Guerra Mundial con grandes regalos. Vestido con uniforme militar y cargado de provisiones, prometió regresar algún día con aún más riquezas. Cada 15 de febrero, sus fieles marchan ondeando la bandera estadounidense y portando réplicas de armas hechas de madera. Para ellos, John Frum no es solo un recuerdo del pasado, sino una figura sagrada que volverá emergiendo del volcán Yasur con cargamento celestial. Otro caso destacable es el de Madang, en la costa norte de Papúa Nueva Guinea. Allí el contacto con los misioneros cristianos dio lugar a una interpretación singular. Muchos nativos observaron que la llegada del cargamento estaba vinculada con las prácticas religiosas de los extranjeros, así que pensaron que había un secreto en la fe cristiana que les permitía recibir esos bienes, así que comenzaron a adoptar y a reinterpretar estas creencias, esperando obtener también ellos esos dones divinos. Sin embargo, cuando los japoneses expulsaron a los misioneros durante la Segunda Guerra Mundial y luego saquearon la región, muchos locales empezaron a ver con desconfianza cualquier presencia foránea. Al final, su experiencia les demostró que ni todos los extranjeros eran benefactores, ni todos los cargamentos eran bendiciones.
De esta manera es importante entender que los cultos de cargamento no son meras supersticiones o excentricidades culturales, sino que son respuestas profundas a un encuentro claramente desigual entre dos mundos. Reflejan la capacidad humana de integrar lo nuevo dentro de lo conocido y de reinterpretar la realidad a través del símbolo y del rito. Como ocurrió también en otros lugares del mundo, piénsese por ejemplo en la América precolombina frente a los conquistadores, cuando una civilización se topa con otra tecnológicamente más avanzada, el impacto es tan grande que muchas veces solo puede ser explicado en términos religiosos. De esta manera, lo divino se mezcla con lo político y lo espiritual con lo material. Hoy en día algunos cultos del cargamento han desaparecido o se han transformado, pero otros siguen vivos, como por ejemplo el de John Frum. Más allá de lo anecdótico, nos recuerdan algo esencial, que la religión no es simplemente un conjunto de dogmas, sino también una respuesta creativa y simbólica a lo inesperado, lo desconocido y lo extraordinario.